con el tema de los ataques del ejército islámico en forma de células terroristas dentro del territorio de Francia han provocado una especie de aversión al riesgo en las bolsas europeas en este arranque de jornada y también apreciación de los activos considerados o denominados entre comillas como refugio. Se detiene la caída de lo que es el oro, por ejemplo, la plata, la idea de que el flujo de personas dentro de Francia podría verse complicado por las acciones de los ataques terroristas dentro del territorio francés, lo que se ha denominado la experiencia terrorista en Europa más fuerte desde Atocha, allá en España la vez pasada. Ha generado una reacción, al menos inicialmente importante. Estaba hace un momento ya terminado de redondear conteos, por ejemplo, para el oro, para la plata, donde las caídas de estos metales se han detenido y empieza a haber algo de presión alcista precisamente por el refugio en estos metales considerados como refugio normal, ¿no? Bajo este tipo de acontecimientos. Lo mismo pasado con monedas como por ejemplo el yen japonés. Decían que había tenido algo de presión, precisamente de presión compradora en lo que era la reacción inicial, aunque yo la verdad es que en el tema del yen japonés, así que tú digas qué fuerte este efecto, no lo veo. Sí ha habido un poco en forma, yo creo que todavía en forma de un retroceso para lo que es, por ejemplo, el dólar yen. Vino una fase de apreciación para el yen japonés, pero no creo que haya sido así como que un elemento que técnicamente puede decir, sí, claro, ahí cambió el rostro, ¿no? de esta moneda, precisamente al arranque de esta semana, precisamente retomando esta idea ya después de los atentados. Pero bueno, pues básicamente los movimientos más interesantes se dieron en el oro, que estuvieron ganando alrededor de unos $9 por onza, en lo que fue precisamente el resultado de los ataques de París, ¿no? Con esta presión precisamente para este tipo de activos. También tenemos en lo que es el tema del arranque en Asia complicado. Se ha visto realmente desfavorecido, pero también por situaciones que dentro de la misma Asia están emergiendo. Por un lado, el tema del Producto Interno Bruto, ¿no? Allá en Japón, que confirma que pues nuevamente habrá cuarta recesión en los últimos 5 años, dicen. El Producto Interno Bruto anualizado de Japón está ajustado a estacionalidad en su forma preliminar para el tercer trimestre, cae 0.8%, bastante más amplia la caída que el 0.3% que el mercado se estaba esperando, y continúa de un decline del menos 1.2%. También tenemos por acá tema entonces para el Nikkei 225 de Tokio, pues perdiendo 1% el día de hoy, cotizando en territorio negativo, precisamente por la debilidad de estas cifras del tercer trimestre de Japón. Pero también tenemos en China, por ejemplo, problemas en las bolsas de China, derivadas de la idea de que pues se ha quitado el apalancamiento. Yo le decía la semana pasada que esto era meramente para las operaciones con yuanes, pero tiene que ver con las acciones en China, ¿no? O sea, el uso de acciones en China ya no tiene un apalancamiento. Cuando antes tenía un apalancamiento de 2-1, ahora ya no tiene apalancamiento las acciones allá en China. Entonces también pegó en lo que es precisamente los índices chinos. El Hansen de Hong Kong perdió el 1.8% en esta jornada, aunque el Shanghai Composite curiosamente termina con una ganancia del 0.73%, y llama la atención esta ganancia. Podría haber sido por las intervenciones gubernamentales precisamente dentro de la bolsa de China. Si no, no se entendería fácilmente este movimiento ganador en una jornada complicada como tendría que haber sido la del día de hoy. En cuanto a Europa, pues tenemos movimientos de un arranque ligeramente complicado, que
ha derivado poco a poco en, digamos, en relativas mejoras, si no me están fallando las cifras en mi terminal para ver precisamente qué está pasando ahí, por ejemplo, con el CAC 40 de Francia, pero se reportaban caídas en los mercados de futuros para abrir en Europa bastante más amplias de lo que finalmente terminaron siendo. Me parece que al final de cuentas termina reaccionando bastante bien la bolsa europea, luego de la complicación esta de los ataques del viernes, que podría significarle para este inicio de jornada el día de hoy. Tengo en este momento al Eurostock 50 con una ligera ganancia del 0.17% en las 3.366 unidades. Recordar que veníamos la semana pasada de cierres complicados, donde el mismo viernes el Dow Jones tuvo una pérdida del 1.16%, el Standard & Poor's 500 tenía una pérdida del 1.12% y el Nasdaq traía una pérdida del 1.54%, donde de alguna manera dices tú, sabes que pues el nivel de caídas que se experimentó hacia el final de la semana pasada tampoco permitía pensar en que iba a haber una jornada muy positiva dentro de la sesión asiática y este arranque europeo, ¿no? Me parece que la pura trayectoria de inercia sobre las bolsas de Estados Unidos podrían ser de por sí un territorio fértil para ver caídas, digamos, en el arranque de esta jornada, para ver aversión al riesgo sobre todo, y en realidad no me parece que en este arranque accionario para Europa se está personando tanto este escenario, sino que más bien hay una especie como que de rebote suavecito, ligerito, ¿no? Donde el CAC 40 de Francia prácticamente está plano y ya llevamos una hora de cotizaciones el día de hoy. El IBEX 35 prácticamente está plano en esta primera hora, y algunos índices ya como el FTSE 100 de Inglaterra, inclusive le digo, ganando casi medio punto porcentual para arrancar, ¿no? Así esta semana. Me llama mucho la atención, qué bueno que esté siendo así. La verdad es que hace un rato estaba leyendo reportes, le decía yo, de arranque de operaciones allá en lo que era Europa, bastante más negativo, precisamente siguiendo este escenario, ¿no? Decían por aquí que los analistas declaraban que las acciones allá en Francia, incluyendo aquellas conectadas al gran sector turismo, podría ser las que estuvieran más en riesgo de grandes caídas durante esta jornada, y sobre todo tomando en cuenta que el sector turismo podría estar contando tanto como el 7.5% del Producto Interno Bruto de Francia. De cualquier manera, Goldman Sachs hacía notar que los ataques eran probable que no tuvieran un impacto duradero. Francia, después de estos ataques, ha comenzado ataques aéreos, otra vez nuevamente en contra del Estado Islámico, dentro del territorio de Siria, de acuerdo con oficiales de la defensa de Francia, mientras que oficiales de defensa de Estados Unidos dicen que están ayudando con la búsqueda de objetivos precisamente para estos ataques. Este inicio de operaciones o esta apertura de operaciones en Francia apuntaban originalmente al CAC 40 de Francia, lo reportaban con una caída del 3%, entonces ha habido un rebote importante en lo que es la negociación al arranque de esta semana. Los mínimos que se han registrado durante esta semana, durante este inicio de operaciones, habían llegado a hundirse tanto hasta las 4.796 unidades en el CAC 40 de Francia, que trae un despliegue negativo que ha estado viniendo pues desde que terminó el rally de rebote por ahí de las 4.975 unidades y que habría arrancado en el mínimo previo de las 4.871 unidades. Le estoy hablando de este movimiento de rally que se había formado prácticamente en el 10 de noviembre a lo que fue el 11 de noviembre. Bueno, pues desde ahí ha venido una caída prácticamente hacia la zona de las 4.750 unidades en este arranque, en esos días entre el 11 a 16 de noviembre, en esos 5 días posteriores que se ha dado un decline que podría tener una continuidad bajista, o lo menos sorprendente sería que tuvieran, tras algún breve rebote que podría estar alrededor de, yo calculo, no más de las
las 4.860 unidades, volver a buscar a tener una pata inferior. Por lo pronto ahorita este rebote de esos mínimos está generando una primer señal de movimiento alcista. El movimiento también, aunque viene, digamos, rebotando una especie como de gap que de repente se hubiera hecho, viene siendo la fuerza alcista más amplia dentro de ese mismo decline que hemos estado hablando desde el 11 de noviembre, ¿no? Entonces habrá que esperar a ver cómo, a que se confirme un poquito más por esa particularidad con una, digamos, caída inicial de gap en la apertura, pero que ha provocado un rebote alcista que podría estar continuando todavía un poco más hacia el alza. Aunque, insisto, de todos modos, desde aquí lo más normal sería esperar que un movimiento alcista que pudiera durar algunas cuantas jornadas, la vez pasada fueron 2 o 3, tuviéramos más o menos tras un rebote más o menos de ese tamaño, otra vez búsqueda de mínimos más bajos, simplemente por el puro patrón bajista que ya trae por sí andando en lo que es el CAC 40 de Francia, ¿no? Vamos a ver cómo sigue transcurriendo, pero por lo pronto así se ven las cosas en este movimiento el día de hoy. Para la jornada de este día de hoy de lunes, a las 5 de la mañana hora de Nueva York estará lo interesante. Va a haber declaraciones de Mario Draghi, que se espera que pudieran estar completando el cuadro, además de los datos de publicación del índice de precios al consumidor en lo que es la eurozona, y después de ahí ya prácticamente el resto de la jornada queda bastante lenta, hasta las 8:30 otra vez con datos interesantes por lo pronto en lo que sería los reportes del flujo de inversiones allá en Canadá y el Empire State de Estados Unidos a las 8:30, y párele de contar, ya después de eso ya no habría mucha más información para este mismo día lunes en lo que es el escenario macroeconómico, ¿no? Datos que se hayan dado a este arranque de jornada, le digo, pero lo interesante ya fue el tema del Producto Interno Bruto allá para Japón, que confirma que podría haber una cuarta recesión en los últimos 5 años, y básicamente este es el escenario con el que estaríamos trabajando en esta jornada del día de hoy.